no hemos sido justificados, no podríamos ser redimidos. Este es un proceso, vemos la maravillosa mano de Dios, porque Él pudo haber dicho ya, ahora los declaro justos, y nada más, y sería suficiente para nosotros. Pero Él no solamente nos justifica, sino que además nos rescata de la esclavitud del pecado, ¿no es cierto? Y después que nos rescata, vamos a ver también que se reconcilia con nosotros. Se reconcilia, nos rescata. Podría haber dicho ya, te rescaté, te saqué de la cárcel del pecado y ahora chao. No, sino que nos saca de la cárcel y nos abraza, ya ni siquiera como una criatura cualquiera, sino que nos adopta. Ahí termina el proceso de la salvación, con la adopción. Entonces, la redención. En Levítico capítulo 25, versículo 47 al 49, está la ley de la redención. En la cultura judía y en la ley judía existía redención tanto de personas, la posibilidad de redimir, de rescatar personas o cosas, ¿ya? Siempre existió eso en la cultura judía. ¿Por qué? Porque los israelitas, al estar dispersos por prácticamente todo el continente, no era infrecuente que un israelita llegara, supongamos aquí a La Serena, vamos a poner ejemplo, y encontrara que mi hermano, que es griego, tiene 4 esclavos judíos o israelitas. Y yo tengo plata y tengo recursos. ¿Ya? La ley me decía a mí, tú rescata, compra a esos hermanos tuyos y redímelos. Más si eres un pariente. Para un pariente era una obligación. ¿Se entiende? Eso siempre estaba en la cultura judía. De hecho, está la ley del jubileo, que cada 50 años en Israel todas las cosas volvían a sus dueños originales, había libertad y una serie de cosas, porque de esa forma se mantenía siempre un equilibrio en un nuevo comienzo. ¿Ya? La ley del Levítico es la siguiente, 25, 47 al 49. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Porque Dios aborrecía la esclavitud. Dios no intervino políticamente en la esclavitud en ningún tiempo, y Cristo no lo hizo. Pero Dios nunca aprobó la esclavitud, ¿ya? Entonces, un israelita, si veía que otro israelita estaba esclavo y él tenía los recursos para hacerlo, y más encima si era un pariente, estaba obligado a redimirlo, ¿ya? Y decía también que si yo sigo siendo esclavo de mi hermano, ¿no es cierto?, en sus tierras que tiene por allá por el valle, ¿o no? Sí. En sus terruños por allá por el valle. Él es un buen amo y yo gano plata. Resulta que yo quiero seguir siendo esclavo porque en realidad estoy re bien. No, dice Dios, no. Tú si tienes la plata, libérate. No debe haber esclavitud en Israel. ¿Se acuerdan la historia de Nehemías? Nehemías llega a Jerusalén y en Jerusalén quedó mucha gente viviendo que no fue llevada cautiva a Babilonia. Y crecieron y se desarrollaron ahí y algunos se enriquecieron. Y cuando llega Nehemías encuentra que había judíos que esclavizaban judíos. Dice que les tiró la barba de rabia. ¿Ya? ¿Cómo es posible? Porque ya estaba esta ley del Levítico. Entonces, vamos a ver Ruth, el capítulo 4. Vamos a ver el versículo 8 en adelante, que nos va a hablar de la redención
ahora en la práctica, la ley de la redención. ¿Ya? Nosotros sabemos la historia de Ruth, que era una vecina mía que vive... No. Ruth la Moabita. Tenemos a Noemí y su esposo, que se llamaba... No, vos era el que redimió a Ruth. Se llamaba, pues no me acuerdo en este rato. El esposo de Ruth era Eleazar. ¿Ya? Ellos, hay una hambruna en Belén, Elimelech, sí. Era como Emelec, no, Elimelech. Ya. Elimelech, gracias. Entonces ellos, recuerden, empezó una hambruna en la zona de Belén, donde ellos vivían, y se fueron a los campos de Moab. Bueno, les fue mal en los campos de Moab. Murió Eliezer, ¿no es cierto? Murieron los hijos y quedaron sus nueras. Una de esas nueras aceptó la oferta de Noemí y se fue, pero Ruth dijo que se iba con su nuera. Dijo, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. ¿Ya? Y Ruth llega de vuelta a Belén y empieza a trabajar, si se puede llamar trabajar, ¿no es cierto? O empieza a tratar de subsistir por medio del rebusque. ¿Ya? Y vos la ve, la encuentra bonita y pregunta. Y ahí viene este proceso. ¿Versículo? 8. A ver. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomó por mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ahí nomás. Entonces, ¿qué es lo que queremos explicar ahí? Que empezó a preguntar vos, porque él se dio cuenta que era un pariente, pero no era de primera línea. Entonces le preguntó a este, y nadie se quiso hacer cargo de la Ruth. Entonces se sacaban el zapato y se lo intercambiaban como una señal de acuerdo, ¿no es cierto? Y lo hace delante de los ancianos, y ahí legalmente, por ser un pariente, ¿no es cierto?, tiene el derecho a redimirla, ¿ya? Ahora salta al versículo 22, fíjense la bendición de esa unión, ahí mismo en 4:22. Ahí al final de la línea de la genealogía de Ruth y Boz. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Fíjense, de la Moabita y Boz viene la línea mesiánica, viene el rey David, y por ende viene Jesús en la carne, ¿ya? Entonces ese es un ejemplo el ejemplo clásico que hablamos de la redención siguiendo la ley del Levítico, ¿ya? Ahora, fijémonos, Jesús cumple perfectamente la ley. Vimos el ejemplo de Boz y Ruth, ¿no es cierto? Y acá está. El Señor Jesucristo reunió todas las condiciones de la ley que vimos en el Levítico. ¿Recuerden? Él se hizo pariente de nosotros. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Se hizo pariente nuestro para cumplir la ley de la redención. Leemos Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Todos estos detalles son fundamentales porque todo estaba perfectamente detallado en el Antiguo Testamento y cumplido a la perfección por Jesús. La ley de la redención decía que tenía que ser obligación de un pariente. Es decir, cuando Jesús se hizo como uno de nosotros, el acto de hacerse como uno de nosotros fue voluntario.
y venir a este mundo. Pero al hacerse uno de nosotros, se obligó por ley a redimirnos. ¿Ya? Filipenses 2, 5, 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ya. Se hizo como nosotros, ¿no es cierto? No quiso ser como Dios, como cosa que aferrarse, sino que se hizo como nosotros. ¿Ya? Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ya, ese texto que se saca totalmente de contexto por todos aquellos que quieren meter esta doctrina satánica de la prosperidad, ¿no es cierto?, toman eso, pero recuerden que lo que está diciendo ahí es que Jesús se hizo pobre, pero la pobreza de la que está hablando no es material desde el punto de vista de lo que nosotros pensamos, sino que Él, siendo rico como Dios, se hizo un ser humano, ¿ya? Se rebajó a ser un ser humano, para que nosotros un día pudiéramos disfrutar de esas riquezas que Él tiene. Pero esas riquezas, esa herencia, ¿no es cierto?, dice que está reservada en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. ¿Ya? Por lo tanto, no se está refiriendo a algo de esta tierra, sino que a algo que está reservado en los cielos para nosotros. Dios ha prometido sostenerlos a todo su pueblo, sostenernos a todo su pueblo mientras transitemos por este mundo. ¿Ya? Y vaya que lo hace, ¿no es cierto? Entonces, pero la prosperidad, el concepto material como tal, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que Él, lo mismo que Filipenses, de su condición de Dios, se humilló a la condición de ser humano, para hacerse pariente nuestro, para ser como nosotros. Por eso es que dice también, 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre, ¿ya? Pariente de nosotros. Ahora, Él pudo comprarnos por el precio que se exigía, ¿no es cierto? La palabra redención es una palabra que está completamente relacionada con la transacción de esclavos en el mercado público. ¿Ya? Entonces, los esclavos, por supuesto que no todos valían lo mismo. Había esclavos que valían más porque eran usados por su condición física, por su juventud, para ciertas tareas, incluso gladiadores, otros que a lo mejor eran para tareas mucho menores, y otros que te los daban de yapa, ¿no es cierto?, si te llevabas 2 de estos. Porque así lo hacían, para deshacerse de los viejos, sobre todo. ¿Ya? Entonces, el precio exacto. Había un precio. Y ese precio, para que pudiera haber redención, tenía que ser el precio exacto. Dios no aceptaría ningún precio que no fuera el mismo. ¿Ya? Porque la ofensa de Adán y Eva fue contra Dios. Y adquirieron, como lo hemos dicho muchas veces, la deuda del tamaño de Dios. ¿Ya? Entonces, Él sí es el precio propicio, no nuestras obras, no nuestros esfuerzos. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él ganó, Él compró, Él adquirió con su propia sangre. Por eso es que cuando
nosotros pensamos que alguien o una persona del mundo piensa que puede alcanzar salvación o que puede pensar que a lo mejor no es tan bueno, pero tampoco es tan malo y que Dios de alguna manera sacará algún tipo de promedio, todas esas son invenciones de nuestra mente, alimentadas por la religión en general, pero totalmente equivocadas. No hay forma de pagar nuestras deudas con Dios. Por eso es que necesitamos todo este proceso donde se nos imputa una justicia que no tenemos. Se nos declara justos sin serlo. Se nos declara cumplidores de la ley, habiéndola violado muchas veces y seguir violándola. Entonces, ese es el poder de la imputación. Ese es el poder de la redención. Él se hace pariente nuestro, Él paga como el hombre perfecto, sin pecado, que cumplió durante sus más de 30 años de vida perfectamente la ley y que nunca pecó. Por eso Jesús vivió una vida de 33 años. Él no solo vino a morir por nosotros, sino que Él vino a vivir por nosotros. Vivió la vida que nunca jamás podría haber vivido ningún ser humano, sin pecado. Y cumpliendo en todos los sentidos la ley de Dios. ¿Ya? Entonces, Él, en esa condición de ser pariente, de pagar el precio correcto, propicio, entonces se transforma en nuestro Redentor. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya, entonces es un pasaje precioso, ¿no es cierto? Y habla de que no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro, plata, nada, ningún valor humano, ni aún nuestra propia vida. Y dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, ¿ya? Nuestra vana manera de vivir significa que solamente existíamos. La gente sin salvación solamente existe. Existe. Eso es una cosa que también tenemos que nunca olvidarnos nosotros y nunca considerar que es tan linda la vida de esa persona. Uy, qué pucha la vida, tan lindo. Todo, porque nosotros, es una vida vana, dice la Escritura. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo si al final pierde su alma? Todo es temporal, lo crea o no lo crea. Eso no va a cambiar un ápice los designios de Dios. La vida sin Cristo es vana. Si nosotros como hijos de Dios sentimos que es vana, es porque o no hemos nacido de nuevo, de verdad, o simplemente estamos permitiendo que la carne gobierne nuestra vida y no el espíritu. Con esto no estoy diciendo que no disfrutemos de una buena comida, de una buena compañía, de una casa linda que Dios nos dio. No, porque lo podemos y debemos disfrutarlo. Lo que pasa es que no debemos nosotros pensar que la felicidad está ahí. El propósito está ahí. Pregúntale a las personas que te rodean que no son cristianos. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Te has hecho alguna vez una pregunta así? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué te levantas cada mañana? Bueno, hay que mantener a los niños. Hay que esto. Cosas. Es solamente así. Un hijo de Dios se levanta pensando en la eternidad y lo que hace debiera tener siempre características eternas. Lo que decimos, lo que no decimos, lo que hacemos, lo que no hacemos. Estamos ya no esclavos del pecado. Entonces, nuestra vida
debiera tener, debe tener y tiene el mayor propósito, pero debiera notarse eso en nuestra forma de vivir. Porque nosotros nos amargamos por lo mismo que se amarga el mundo, tenemos las mismas preocupaciones del mundo. Y no estoy diciendo con esto que nosotros tengamos seamos indolentes, no, porque hay cosas que nos entristecen, si uno se enferma, si se te enferma un hijo, si se te muere un hijo, por supuesto que son motivos de tristeza, pero nosotros tenemos esperanza, no puede sepultarnos eso. Hay cosas que nos producen tristeza, claro que sí, hay cosas que nos producen alegría, claro que sí, pero nada de eso es la esencia de lo que somos ni el propósito de nuestra vida. Ni el propósito de nuestra vida. ¿Ya? Cuando alguien dice, si le pasa algo a mi hijo yo me muero. ¿Cómo es eso? Nadie quiere que le pase algo a mis hijos, a tus hijos, a nadie. Pero no puedo vivir con ese pensamiento, pues si no lo estoy idolatrando. ¿Cierto? Eso es idolatría. Vuelvo al punto, no se trata de que no te quiero idolatrar, así que no te voy a dar comida, no te quiero, no te me acerques porque no quiero ser ídolo. No, porque la gente, esa teoría del péndulo así que se pone tonta para este lado o tonta para este otro lado. ¿Ya? No, es entender las cosas. Es entender las cosas. Fíjate, cuando muere un niñito pequeño, claro que hay tristeza, pero un cristiano debería tener tanta alegría porque lo libró de toda esta basura. Estoy hablando a lo mejor una cosa que la gente hace aberración, pero qué cosa más hermosa que esté en los brazos de Dios hoy. Y que un día lo voy a poder conocer más, voy a poder interactuar una eternidad con Él. ¿Cierto? Claro. Entonces alguien dirá, no, pero es que ese es tontería. No. De verdad es una cosa que uno tiene que entender a la luz de lo que para el mundo es locura. Al mundo, por cierto, que es locura. Para un cristiano no debiera ser así. No debiera ser así. ¿Ya? Ahora, ¿sufrimos por nuestros parientes no cristianos? Claro que sí. ¿Oramos por ellos? Tenemos que orar por ellos. Tenemos que darles un buen testimonio. Tenemos que ser con ellos ciertamente honestos y sinceros al predicarles el Evangelio. Tito 2:14. ¿Cómo no voy a estar triste cuando le meten 5 goles al Deportes Antofagasta? Y más encima la Católica. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad? Pausa. Fíjense en la expresión. ¿Quién se dio a sí mismo? Dios se dio por Dios. ¿Entienden eso? Dios se dio por Dios. Le debíamos a Dios y Dios metió la mano a su bolsillo, por decir una cosa, y pagó él mismo su deuda. Pagó él mismo la deuda que nosotros no podíamos pagar. Nosotros no tenemos ninguna participación en eso. ¿Quién se dio a sí mismo? Por nosotros. Ahí está el objeto, nosotros. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ya. Purificar. Apocalipsis 5:9. Antes de leer 5:9, recuerden el contexto. Está el apóstol Juan y aparece un cordero como inmolado, que es la figura de Jesucristo, y aparece con un rollo con 7 sellos. Y sale un ángel que grita a gran voz y dice, ¿quién es digno de abrir estos sellos? Y Juan se pone a llorar porque no se encontró a nadie digno. La salvación no es por obra. Es imposible, la salvación no es por obra. No hay nada de nosotros como seres humanos con lo cual podamos aportar a la salvación. Lo que podemos hacer es recibirla solamente. ¿Ya? Entonces,
uno de los ancianos le dice, no llores, porque el león de la tribu de Judá, él ha vencido. Pero aparece un cordero como inmolado. La doble figura es Jesús, león y cordero. ¿Ya? Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De toda linaje, lengua, nación. No hubo acepción de razas, nada. No es la totalidad de las personas, ya lo tratamos eso, pero de todo tipo de personas y en todo tipo de lugares, Dios saca a sus ovejas. ¿Ya? Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oh Jehová, para David el redentor era Jehová. El Nuevo Testamento nos revela que el redentor es Jesús, que es Jehová salva. Siempre es Dios, siempre es Dios. ¿Por qué? Jesús es Dios, Jehová salva. ¿Ya? Entonces, nuestro redentor. Esa es la redención. Jesús cumple la ley, se hace pariente nuestro, se despoja y se hace humano. ¿Ya? Paga el precio de la redención o que la redención exigía y nos redime, nos rescata. ¿Ya? Y nos redime y de esa manera entonces somos reconciliados. Nos saca de la esclavitud, no solamente para liberarnos, sino para reconciliarnos con Él. Él es el que inicia, Él es el que ejecuta, Él es el que concreta y hace posible la reconciliación. ¿Ya? Romanos 5, 8, 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ya. Si fuimos pecadores, ¿no es cierto? A pesar de serlo, Cristo murió por nosotros. Y dice, si Él nos salvó, ¿cuánto más, ahora que somos sus amigos, nos librará de la ira venidera? ¿Ya? Porque ya no somos enemigos, somos amigos. Hemos sido reconciliados. Según de Corintios, no, ese lo vimos. Efesios 2, 12 al 16. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios
a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya, este es un pasaje que lo vamos a tratar más en profundidad cuando veamos la iglesia. Pero lo que está diciendo que de los gentiles y judíos, él derriba esta pared, ¿ya? Pero habla de un pueblo que es Israel. El pueblo de Dios siempre es Israel. Cuando dice, nosotros éramos como ovejas descarriadas en Isaías, ¿no es cierto? Y después Jesús dice, yo vengo a buscar las ovejas perdidas o descarriadas. Siempre está hablando del término ovejas y está hablando de Israel. Pero Israel como nación, desde el punto de vista espiritual. Recuerden, dice el mismo apóstol Pablo, no es israelita el que lo es en la carne. ¿No es cierto? El israelita creía, y después hay que hacer una diferencia entre israelitas y judíos. Los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Están las 10 tribus, más las 2 que eran Judá, y este se le llama Efraín, en el norte. Lo vamos a explicar bien en su oportunidad, ¿ya? Pero dice que estos fueron dispersados por todas las naciones y quedaron los judíos. Lo que hicieron los judíos fue pervertir la ley de Dios. Jesús aborreció la religión de su tiempo, tal cual como el judaísmo actual. El judaísmo actual es abominable a los ojos de Dios. Los ortodoxos del día de hoy, todos ellos aborrecen a Jesús y su religión es aborrecible a Dios. ¿Se entiende? ¿Por qué? No reconocen el Mesías, no reconocen nada. Ese es el judaísmo, ¿ya? Ahora, ¿recuerdan ustedes que Jesús le dijo a los fariseos, cuando ustedes recorren todos los lugares y andan haciendo y buscando hacer prosélitos? ¿Se recuerdan lo que era un prosélito? Era alguien que no era judío, pero que adoptaba la religión judía, como por ejemplo Cornelio. Cornelio era un prosélito, el centurión romano. Ahora, ¿qué dice Jesús? Ustedes, cuando hacen un prosélito, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. 2 veces más. ¿Por qué? Normalmente los gentiles que se hacen o que se vuelven al judaísmo se vuelven más ortodoxos que los ortodoxos. Más fanáticos de las reglas y las normativas. Cuando Jesús está diciendo, Pablo dice, ¿no es cierto?, no es Israel en la carne, sino que son los hijos de la promesa. Y se nos llama hijos de Abraham. Abraham ni siquiera era israelita. Entonces lo que Dios va y adopta finalmente es de ambos grupos, un solo grupo que le llama un nuevo hombre, una nueva creación, ¿no es cierto?, que es el Israel, que es también la iglesia. La iglesia, ¿qué significa la palabra iglesia? Los que son llamados afuera, ¿no es cierto? Y Jesús dijo, ¿ustedes son del mundo? No, ustedes están en el mundo, pero están fuera del mundo, ¿ya? Nosotros comenzamos a equivocarnos con el término iglesia cuando empezaron a aparecer las denominaciones. Y le empezamos a poner iglesia a cualquier concepto religioso, la iglesia mormona, la iglesia testigo de Jehová, la iglesia... No, la iglesia es los llamados afuera del mundo, los nacidos de nuevo. Entonces, está diciendo que de esto se logra la reconciliación por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aquel que va a llegar a la presencia de Dios no va a llegar porque tiene una ascendencia de alguna tribu de Israel. No, va a llegar porque ha nacido de nuevo y ha sido agregado e injertado en el pueblo de Dios. Pero un injerto hecho ya no en la carne. ¿Recuerdan? Los judíos hoy día quieren reconstruir el templo para establecer su tabernáculo, cuando el tabernáculo vive dentro de nosotros, el tabernáculo de Dios. Las leyes están escritas dentro de nuestros corazones. Eso no significa que no leamos la Biblia, significa que podemos entender la ley porque el Espíritu Santo mora en nosotros.
La circuncisión ya no es en lo físico, sino que es en el corazón. ¿Se imaginan que si la circuncisión física siguiera siendo la forma de entrar al pueblo de Dios o en el pacto, las mujeres no podrían? Entonces, por eso dice Pablo, no hay hombre, no hay mujer, no hay libre, esclavo, no. Porque finalmente todo lo que era señal, la circuncisión, las fiestas y todo eso apuntaba a la persona de Cristo. Pero el mismo libro de Hebreos dice, estando presente ya Cristo, entonces todo lo que apuntaba hacia Él ya no corre, porque ya Él llegó, pero cumplió toda la ley, no la figura de la ley. ¿Ya? Bueno, lo vamos a ver más en profundidad eso. Entonces somos reconciliados. Reconciliados. Veamos Colosenses 1, 20, 21. Colosenses 1, 20, 21. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Os ha reconciliado, ¿no es cierto? Yo amo a la nación de Israel por si acaso, pero obviamente nuestra oración es por su conversión, por su conversión. Bien, después que hemos sido reconciliados, vale decir, vueltos a la amistad, ocurre la maravilla de la adopción. No solamente somos salvados desde el punto de vista de ser justificados, sustituidos, imputados, redimidos, reconciliados, finalmente, al igual que vos, al igual que Ruth, soy adoptado en la familia. Porque Ruth era moabita, pero es ingresada a la familia al punto que a través de ella viene el linaje de David también, de David. Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ya, hasta el 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El 19. O sea, el 18, perdón. Porque, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ya. ¿Se dan cuenta todo lo que significa la adopción? Somos herederos. En este mundo vamos a sufrir por las mismas causas que sufrió Cristo. Eso es lo que está diciendo si sufrimos con Él, ¿no es cierto? Cristo sufrió por la justicia de Dios, nosotros también sufriremos por la justicia de Dios. Pero las aflicciones del tiempo presente, dice, no tienen ninguna comparación con la gloria venidera. ¿Ya? Entonces, la adopción es maravillosa. De hecho, creo que humanamente hablando, uno de los gestos más de mayor amor y entrega es adoptar un niño. Adoptar un niño. Cuando un matrimonio adopta un niño, está dándole la oportunidad a alguien que no tiene familia de ser parte de una familia,
de todo lo que esa familia le puede entregar. Estoy hablando que si fuera en los términos ideales, ¿no es cierto? La adopción. Ese niño no eligió ser adoptado, ni siquiera él eligió a sus padres. Entonces, todo eso tiene que ver con nosotros también, el proceso de la adopción. Romanos 9:4. Y por el Espíritu Santo y por esa adopción nosotros podemos decir, Abba, Padre. Por eso el Padre nuestro no es para todo el mundo, es para los hijos. Es para los hijos. Nosotros podemos con libertad y con propiedad, porque como dice Juan 1:14, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Ser hijo de Dios es un privilegio que Dios nos ha dado sin merecer. ¿Ya? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ya, continúa. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Todos nosotros somos hijos de la promesa, porque cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, esa promesa se cumple en todos aquellos que fuimos prometidos antes de la fundación del mundo para ser parte del pueblo de Dios. ¿Ya? De los que me diste, dice Jesús, no se perdió ninguno. De los que me diste, no se perdió ninguno. De los que me tenías prometidos, no se perdió ninguno. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Por eso dice, no es israelita el que nace carnalmente, sino que el hijo de la promesa, donde por supuesto hay israelitas y no israelitas. ¿Vimos Gálatas 4:5? No me acuerdo. Ya. Veamos Gálatas 4:5. Ya. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya. Estábamos bajo la maldición de la ley. Recuerden que la ley es buena, pero como nosotros no podemos cumplirla por nuestra pecaminosidad, la ley siendo buena nos condena, porque no podemos cumplirla. Pero al ser redimidos y ser declarados justos, ya no estamos bajo la maldición de la ley, sino que ahora la ley para nosotros es bendición. Ya es bendición. Eso es lo que está diciendo. Y último pasaje, Efesios 1:3-6. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está, ¿no es cierto? Predestinados para ser adoptados. Nosotros somos los hijos de la promesa. Predestinados para ser adoptados, para ser santificados, para ser hijos de Dios y a la vez herederos. Entonces, todo el proceso de la salvación, expiación, propiciación, justificación, sustitución, imputación, redención, reconciliación, culmina con la adopción. Somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros pensemos con propiedad que somos hijos de Dios, que lo somos, nunca olvidemos el costo de esto. ¿Ya? Y entonces eso tiene que hacernos también predicar y compartir el Evangelio con responsabilidad.
para que esto se haga efectivo, la persona, el hombre, la mujer, tiene que primero arrepentirse. El primer milagro que hace el Espíritu Santo en la vida de un perdido es darle poder para arrepentirse, para volverse de verdad a Dios, para reconocer su condición de incapaz, ineficiente, imposible por sí mismo salvarse. No importa quién sea, ni importa qué haya hecho o haya dejado de hacer. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya. Brian, ¿puedes orar tú? Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque has sido bueno con nosotros. Nos revelas, Padre, el gran misterio, Señor, de tu redención. Nos revela, Señor, todo el plan, Señor, que hiciste para salvarnos a nosotros, Señor. Tantos acontecimientos históricos, Señor, tanto amor por nosotros para llegar a un momento y poder salvarnos y redimirnos, Señor, de aquella condenación eterna. Gracias te damos, Señor, te pido que bendigas a mis hermanos, de vuelta a sus hogares. También te pedimos por los hermanos que nos escuchan por medio de la transmisión, que este estudio pueda ser de bendición para sus vidas y que se pueda compartir a otros para evangelizar tu palabra, Señor, y evangelizar, Señor, aquello que has hecho y aquel misterio que nos revelaste en nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, y es por eso que glorificamos tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén.